Hola queridas personas que me acompañan aquí en mi podcast, querido Pedro. Gracias por estar conmigo un episodio más. El tema de hoy es mi negocio fallido y el síndrome del impostor. Y déjenme les platico por qué se llama así. Realmente el episodio consta de dos partes. Lo de mi negocio fallido es para contarles acerca de un proyecto que llevé a cabo durante el 2025 y que pues no resultó como yo esperaba. Realmente no lo considero un negocio fallido. Elegí ese título solo para llamar la atención. Y la parte del síndrome del impostor es... Así decidí, titular esta parte en la que respondo a una pregunta que me hicieron por correo. Entonces, quienes ya escucharon el episodio anterior, pues sabrán que ahora estoy subiendo un episodio cada lunes y que en cada episodio respondo alguna o varias preguntas que me envían por correo. Entonces, pues vamos a empezar con esto del negocio fallido, que pues como les digo, realmente no lo considero así como un negocio fallido, simplemente elegí ese título para hacerlo más cautivador, pero pues sí fue un proyecto que me animé a hacer, que duró un año y que tuve que tomar la decisión de no continuar. Y quiero platicarles un poquito primero cuál es la razón de contarles esto, ¿no? Lo primero es que pienso que igual de valioso es contar los éxitos como contar, pues, entre comillas, los fracasos, ¿no? Entonces, creo que, pues, tengo ganas de abrirme aquí con ustedes para platicarles de qué se trató este proyecto, cómo fue mi proceso, cómo fue la decisión de no continuar, cómo me sentí y dónde está ahorita, digamos, la intención de haber hecho ese proyecto, ¿no? Entonces, pues, les platico, no sé si quienes están por aquí escuchando esto en algún momento se enteraron de que abrí un centro de mindfulness aquí en Monterrey, donde yo vivo. Lo bauticé como Espacio Corazón, así se llamaba el lugar, Espacio Corazón. Y pues básicamente era un lugar donde yo daba cursos y clases y sesiones de meditación mindfulness, compartía talleres, sesiones gratuitas de meditación y pues eso, ¿no? Era un lugar y para ese uso en particular. Miren, les voy a contar aquí el índice de lo que tengo anotado para que más o menos vayamos siguiéndolo, porque a mí me sirve mucho tener como bullets de lo que voy a ir diciendo. Y creo que, no sé, a mí me gusta también como que sepan dónde vamos en el índice, ¿no? Entonces aquí, miren, les voy a platicar lo que tengo anotado. Es por qué lo abrí, cómo fue mi experiencia, por qué lo cerré, cómo me sentí y qué sigue ahora. Entonces, ese va a ser el recorrido de lo que les voy a platicar. ¿Por qué lo abrí? Lo abrí porque yo ya tenía, quienes conozcan un poquito mi trabajo, ya tengo bastante tiempo ofreciendo talleres y cursos y clases de meditación mindfulness y por mucho tiempo lo he hecho en línea. Pero el caso es que yo tenía ya mucha inquietud de hacer cosas presenciales. Yo realmente, si soy muy honesto, yo lo que sentía era como muchas ganas de ver personas. O sea, yo me sentía a veces muy encerrado, muy en la compu, muy haciendo todo a través de una pantalla y tenía ganas de ver gente y de meditar con personas en vivo, de poder interactuar cara a cara, de saludar gente, ¿no? Y ya sabes, creo que pasa algo muy bonito cuando estamos personas reunidas en el mismo cuarto hablando del mismo tema. Entonces yo tenía muchas ganas de hacer eso y pues tenía la ilusión, ¿no? de que tener un lugar pues acomodado, decorado, adecuado a mi manera, con mi gusto, para poder ofrecer eso, ¿no? No estar yendo a un lugar que te rentan y tienes que acomodar el espacio y resulta que no es adecuado para lo que tú quieras hacer. Entonces yo pues me metí a ver locales en renta, a ver cuánto costaban, por qué zona estaban, si eran adecuados o no. Y un día como que ese entusiasmo fue creciendo y me animé, pues revisé un poquito los números, revisé cómo podía echar a andar el proyecto y tomé la decisión de rentar un local para empezar a hacer las sesiones, ¿no? Y pues así empezó el proyecto y se llamó Espacio Corazón. Y pues eso, ¿no? Entonces lo que empecé a hacer era eso, ofrecía cursos, iba la gente y fue una experiencia muy, muy bonita. Yo creo que fue una experiencia en la que se cumplió lo que yo quería y lo que yo quería era salirme de mi casa y estar con personas y meditar juntos y algo que también yo tenía
muchas ganas de que ocurriera es que se creara una comunidad, que empezaran a frecuentar las mismas personas, que se conocieran entre ellas, que existiera un sentimiento de llegar a casa o a un lugar que te resulta familiar. Y también poder tener un proceso como más largo con las personas, porque yo creo que es bueno tomar un taller o tomar un curso, pero el efecto que puede tener en ti una práctica pues es mucho mayor si hay cierta constancia, hay cierta familiaridad y cierta confianza. Entonces eso se logró y fue una experiencia para mí muy, muy bonita. Y es con lo que más me quedo, haber tenido, haber tenido la fortuna de conocer a estas personas y practicar con ellas y acompañarles en su proceso. Ahora sí, ¿por qué decidí cerrarlo y cómo me sentí en ese momento? La razón por la que decidí cerrarlo es porque, bueno, yo me empecé a notar muy estresado y muy, muy ansioso y eh, muy volcado en la parte financiera, ¿no? Porque pues estar pagando mes con mes la renta de ese local era pesado. Me desequilibré mucho, ¿no? Primero en lo económico, pero también me desequilibré mucho mentalmente. Entonces llegó el momento en el que había que renovar el contrato. Después de un año, era decir, firmar un año más. Y yo dije, ay, no sé si quiero un año más, con este pendiente, ¿no? De estar pagando esto. Y quizás hubiera sido un año en el que hubiera hecho las cosas distintas y hubiera cambiado las estrategias y tal, pero yo ya quería también como una especie de descanso. O sea, quería regresar a mi vida de antes. Y eso creo que era también uno de los factores que me hicieron, eh, como que me hicieron sentir inquieto, como decir, ay, yo extraño mi vida de antes, donde estaba como mucho más tranquilo. Y quería como eso de vuelta. Eso creo que lo había perdido un poco. O sea, me interesa dejar claro que no era tampoco un estrés tan intenso, pero no lo quería. O sea, no me sentía a gusto y al final pues decidí, decidí no renovar el contrato para no tener un año más y pues por eso opté por cerrar el local, ¿no? Lo que también me interesa contarles, y creo que es una de las razones por las que también me animé a grabar este episodio con este tema, es contarles cómo me sentí al momento de tomar la decisión de cerrar el lugar. Porque claro, pues no era una decisión fácil. Y era una decisión en la que se metían muchos sentimientos y muchos pensamientos, ¿no? Por un lado, pues en cuanto a mí personalmente, pues sí me afectaba dejarlo porque yo le tenía cariño al lugar, le tenía cariño a, al grupo que se había creado, que ya les contaré en qué se ha convertido todo, porque tiene un desenlace que creo que es bonito. Pero vaya, había una parte de mí que decía, es que yo quiero continuar con esto, a mí me gusta mi proyecto, me gusta todo lo que se ha creado, está bien bonito ya el espacio. Y me sentía pues no, como pues con ganas de continuar realmente. Claro que también, siendo súper honesto, se atraviesan pues pensamientos del qué dirán, del sentir que fracasaste. Claro que todo eso me pasaba por la mente. O sea, claro que me pasaba por la mente eh, pues decirle a la gente que, pues ya no funcionó. Claro, sentir también esta sensación como de fracaso, como, uy, no pude, o sea, no pude sacarlo adelante. Claro que ese tipo de pensamientos venían a mi mente y por momentos, eh, digamos que yo me estaba inclinando hacia la decisión de sí renovar el contrato y de sí seguir con el proyecto por miedo a decir que, lo cerré porque no me funcionó, ¿no? O sea, sí había una parte de mí que quería esconder eso, ¿no? No esconderlo. Eh, pues sí, era una parte como de orgullo, del qué dirán, ¿no? De no aceptar que algo no funcionó. Entonces, esos atravesaban mis decisiones también. Pero bueno, fue un momento así de una mezcla de sentimientos, de ya no quiero tener esta carga, pero al mismo tiempo no quiero sentir que fallé y al mismo tiempo le tengo cariño al proyecto. Sin embargo, siento que supe escucharme, supe entender qué es lo que realmente a mí me iba a hacer bien. Y yo sentía que para yo
poder estar bien necesitaba ya no continuar. Entonces, también platicar con Liza, con mi esposa, pues me ayudó muchísimo. Ella fue súper comprensiva conmigo. Me siento muy agradecido con Liza porque ella tanto me apoyó al momento de abrirlo, al momento de aventurarme, me dijo, sí, aviéntatelo, yo te apoyo si necesitas que te eche la mano de pronto con algo, ya sea de dinero para la casa o dinero para ti, para el proyecto, o que te ayude a administrar ciertas cosas. O sea, básicamente ella me dijo, aviéntate, yo te apoyo. Y eso me hizo sentir muy feliz, ¿no? Muy apoyado. Y también al momento de querer cerrar, también ella fue muy comprensiva y me alentó mucho a escucharme y a decir, pues, ¿sabes qué, Peach? Lo que sea mejor para ti. Entonces, pues decidí ya no renovar el contrato. Y cuando me sentí también, fíjense, muy apoyado y muy querido y muy comprendido por las personas de mi comunidad. De pronto, ya en las sesiones, ya que se iba acercando el cierre del espacio, pues a los que iban frecuentemente yo les decía, ay, ¿qué creen? Pues fíjense que ya, ya no voy a continuar con el local y tal. Y todos fueron súper comprensivos y comprensivas, de una manera muy genuina y muy cariñosa, y eso también me hizo sentir muy bien. Entonces, pues así me sentí en el proyecto, ¿no? De tanto de empezarlo como de vivirlo durante un año y de cerrarlo. Pero también, pues continúa, ¿no? Yo creo que todo este tipo de cosas que uno hace, pues no concluyen del todo. O sea, no es algo que empiezas y acaba, es algo que te deja algo y es algo que tiene una continuidad. Entonces, yo volví a revisar qué es lo que realmente yo quería. Y lo que yo quería era salirme de mi casa, ver personas, meditar en grupo, en un espacio donde estuviéramos varias personas compartiendo. Y eso sigue continuando. De hecho, eso estaba, espero no desviarme mucho, pero eso fue un antecedente también de abrir Espacio Corazón. Antes de abrir Espacio Corazón, empecé a contactar a distintos lugares para que me prestaran como una salita o algo así, invitar a la comunidad a meditar. Todo lo hacía por aportación voluntaria, como venga quien quiera, y al final dejan ahí una aportación en una canastita, ¿no? Así lo hice antes de Espacio Corazón, así lo hice durante Espacio Corazón también. O sea, muchas de las sesiones, las que no eran cursos, eran así de que quien quisiera venir llega y al final ahí deja su donativo. Y total que ya cuando lo cerré, pues regresé a lo que estaba antes, que era ir a distintos lugares. Y me hizo darme cuenta de que, claro, lo importante no es tanto el lugar, sino dónde lo importante es que haya una comunidad. No importa si es en un parque, si es en un salón de clases, si es en una cochera, no importa dónde sea, lo importante es el grupo, ¿no? Y lo que se hace y de lo que se platica y la conexión que se genera ahí. Y eso sigue existiendo. Claro, tener un lugar específico para eso, con un nombre y con un logotipo y con una decoración y con cojines especiales, claro que lo hace aún más, pues más completo el proyecto, pero la esencia está en donde está la gente. Entonces, así es como ha continuado el proyecto. Y, por ejemplo, los lunes que teníamos el grupo de los lunes, que se hizo un grupo muy bonito ya de amistad y todo, pues el grupo de los lunes continúa a la misma hora y casi en el mismo lugar. Simplemente un par de locales cerca de donde estaba Espacio Corazón, hay un lugar que te rentan por hora y ahí nos estamos juntando y pues bueno, me siento contento de continuar, o sea, de no haber dejado la iniciativa esencial de lo que yo quería hacer. Entonces, pues esa es la aventura que viví con Espacio Corazón y quería contarles. Es un ciclo que se cierra, pero también se abren nuevos ciclos, ¿no? Y pues eso es lo que quería platicarles. Y fíjense, tengo aquí anotadas como pequeñas lecciones que quedaron y ya medio las mencioné, o sea, como que fueron saliendo a medida que yo iba platicándoles. Siento que esto quedó claro, pero lo voy a leer y voy a decir brevemente en qué consiste cada una de estas 1, 2, 3, 5 lecciones que anoté aquí. La primera lección es, nunca sabrás si no lo intentas, ¿no? Es decir, si tú tienes una idea de algo que quieres materializar o que quieres llevar a cabo, pues si se queda solo en tu cabeza, nunca vas a saber si va a funcionar, si no va a funcionar. Lo mejor es siempre intentarlo. Ya sé que es súper trillado decir esto, pero es una lección que me queda. Nunca sabrás si no lo intentas. Y yo
lo intenté, ¿no? Número 2, de todo se gana algo. O sea, incluso cuando pues un proyecto no prospere, siempre hay algo que te puedes llevar. Y yo me llevé muchísimas cosas, como amigos, comunidad, experiencias, momentos de meditación hermosos, pues, y claro, muchísimos aprendizajes. Todo eso me lo llevo y creo que es una gran lección de que cualquier cosa que tú hagas, salga bien o salga mal, siempre algo te vas a llevar. Número 3, el qué dirán no es una buena referencia para tomar decisiones. Esto es muy importante, ¿no? Y cualquier decisión, y claro, pues decisiones que a ojos externos puedan verse como que algo no salió bien, como un divorcio, renunciar a un trabajo, regresarte a tu ciudad natal cuando te fuiste a tratar de vivir a otra ciudad más grande, cerrar un negocio, todo eso. eh, Siempre lo más importante es escucharte realmente de corazón, qué es lo que tú quieres y lo que a ti te va a hacer bien. Y el que dirán nunca es una buena referencia para tomar esas decisiones. Número 4, el propósito se puede cumplir de distintas maneras, ¿no? Y es lo que les expresaba hace un momento, que mi intención de Espacio Corazón era conectar con personas presencialmente. Y ese propósito, y compartir, claro, la práctica de la meditación y todo lo que a mí me gusta, pues, transmitir a otras personas. Ese propósito se puede cumplir de distintas formas. No se requiere tener un local propio, se puede hacer de muchas maneras y es como lo estoy haciendo ahora. Y finalmente, los sueños más profundos siempre vuelven. Esa es mi última lección. Y me lo quedo como una especie de, ¿cómo decirlo? De ganas de volverlo a intentar. O sea, como un pendientito, es que no sé cuál es la palabra, pero algo hacia futuro. Pues me lo quedo como, no significa que este sueño no pueda regresar y volverlo a intentar. Y yo creo que si es un sueño profundo, con un sueño pues me refiero a un propósito, a una misión que realmente la sientes en tu sangre, algo de ti te va a volver a llevarlo a intentar. Y yo siento que en mi sangre está este propósito y yo sé que en otros momentos, cuando las circunstancias sean las adecuadas, voy a volver a hacer un intento más. Entonces, bueno, esas son las lecciones, esa es mi experiencia. Gracias por escucharme, espero que haya sido interesante. Y aquí voy a concluir esta primera parte del episodio para pasar a la pregunta que me hicieron por correo. Aquí va. Oigan, antes de pasar a la pregunta que me hizo Maribel, quiero hacerles 2 invitaciones. Primero es invitarles a que se sumen a mis correos bonitos. Es mi newsletter donde mando correos cortos, bonitos y muy simples para regresar a la aquí y a la hora, para soltar, para respirar. A la gente le encantan mis correos, así que si no te has suscrito te recomiendo que lo hagas. Puedes encontrar el enlace en la descripción de este episodio o ir a correosbonitos.com. Y la segunda invitación es reiterarles lo de mi curso Mindfulness para enfrentar la vida. Es un curso de 8 sesiones. Empezamos el 11 de febrero. Es un curso hermoso que te va a ayudar a conocerte mejor, a procesar mejor tus emociones, a vivir más presente, a conocer tu mente, a conocer un poquito de la psicología budista también y a conectar con una bellísima comunidad, porque eso tiende a pasar, que las personas en el curso empiezan a sentirse muy cómodas en el grupo y creo que eso es algo muy bonito y a veces eso por sí solo ya es sanador. Entonces también puedes revisar la información en el link que está en la descripción del episodio o ir a queridopedro.com/curso. Pues les voy a leer todo el mensaje de Maribel, ¿ok? Y gracias Maribel por mandarme esto, sé que escuchas el podcast. Dice: hola Pedro, qué bien se siente leer un correo tuyo. Sé que mandas miles, pero de repente pienso que sí me lo estás mandando específicamente a mí. Me gusta mucho tu podcast, creo que eres de las personas más centradas que oigo. Casi todo lo que dices tiene sentido para mí. Hacerte una pregunta, te haría muchas, pero creo que me gustaría saber lo siguiente. ¿Cómo fue que te animaste a empezar a guiar a las personas por el camino del mindfulness y el budismo? En esta cultura mayormente católica, mayormente machista, en donde ver la vida con otra perspectiva es casi un camino propio, poder transmitir a los demás esta postura puede ser difícil. Yo soy psicóloga y la perspectiva que sigo tiene muchas bases budistas. Sin embargo, tengo aún muchos miedos
que me frenan para ejercer completamente. A veces pienso, ¿cómo voy a guiar a alguien más si yo misma a veces ando perdida? Gracias y un abrazo hasta Monterrey, Maribel. Entonces voy a dividir la pregunta en dos porque creo que son como dos, ¿no? La primera es, personalmente yo, Pedro, ¿cómo fue mi proceso de animarme a empezar a guiar a las personas por el camino del mindfulness y un poquito del budismo? Y la segunda pregunta ya es más como hacia Maribel, ¿no? Como respondiéndole, ¿qué le diría yo a ella que a veces piensa en cómo va a guiar a alguien siendo psicóloga si ella misma a veces se siente perdida, ¿no? Entonces, pues primero va un poquito como mi experiencia personal y seguramente pues de ahí Maribel también puede rescatar algunas ideas y cualquiera que esté escuchando esto que de pronto pues tenga ganas de, claro, de empezar a compartir lo que sabe o de animarse a seguir un camino espiritual o ofrecer cursos, talleres, lo que sea, pues a lo mejor de aquí pueden rescatar algo. Pues claro, reconociendo que siempre cada experiencia y cada contexto y cada persona es distinta, ¿no? Entonces, para mí, este camino de animarme a guiar a las personas para enseñarles a aprender mindfulness, a meditar, incluyendo también un poquito de las enseñanzas budistas, pues miren, aquí tengo el índice y como ya saben me gusta primero leer el índice de lo que voy a decir. Son 6 puntos. Número 1, fue un proceso de descubrimiento. Número 2, empecé escribiendo. Número 3, empecé guiando a mis amigos. Número 4, me formé y me sigo formando profesionalmente. Número 5, siempre he dado pasos que se sienten naturales y honestos. Y número 6, y muy importante, nunca he dejado de practicar yo mismo. Entonces, vamos a revisar cada uno de estos puntos, ¿no? Para compartirles mi proceso. Fue un proceso de descubrimiento, ¿no? O sea, hoy en día me dedico a ofrecer cursos y talleres de mindfulness con mi estilo, con un método más o menos claro, aterrizado y también incluyendo algunas enseñanzas budistas, pero llegar a esto pues no fue de la nada, ha sido un proceso y yo empecé en el 2018 a dar cursos primero de minimalismo, luego fui incluyendo un poquito de meditación porque yo ya empezaba a meditar. Lo que quiero decir con esto, no les quiero contar todo mi proceso, lo que les quiero decir es que este tipo de cosas las va descubriendo uno poco a poco, ¿no? Es como te aventuras y vas probando por aquí, vas probando por acá, vas afinando hasta que poco a poco vas encontrando tu estilo, vas encontrando tu tema, vas integrando lo aprendido y ya finalmente, y no, quizás finalmente es una palabra no correcta de utilizar, digamos, llega un momento en el que más o menos las cosas están claras y alineadas, ¿no? Y se sienten así y tú las puedes transmitir con mucha claridad. Esto es lo que hago y esto es lo que ofrezco. Pero detrás, pues hubo un proceso, ¿no? Donde muchas veces no sabía ni qué quería, ni qué estaba haciendo, ni por qué lo estaba haciendo. Y les digo esto de que finalmente, esa palabra la pongo entre comillas, tampoco es muy correcto decirlo porque, claro, este proceso continúa y eventualmente no creo que en 10 años vaya a seguir dando el mismo curso de la misma forma. Posiblemente no vaya a dedicarme exactamente a lo mismo, con la misma metodología, va a ir cambiando, ¿no? Yo también voy a ir cambiando como persona, como instructor. Entonces, aquí lo importante es que es un proceso de ir probando, de irte conociendo y de ir descubriendo qué te funciona y qué es lo que tú quieres enseñar y transmitir. Número 2, empecé escribiendo. Mi proceso de aprendizaje se enriquece mucho de escribir lo que yo aprendo y de compartirlo desde la escritura. Entonces, yo empecé teniendo un blog y mi primer blog de la vida minimal hablaba de minimalismo. Poco a poco fui incluyendo temas de meditación y de mindfulness. Y lo que quiero decir es que cuando se trata de enseñar algo, de compartir algo, de dar un curso, de acompañar a una persona, personalmente, y esto es mi experiencia, ponerlo por escrito a mí me ayuda muchísimo porque me ayuda a darme cuenta si en realidad estoy entendiendo, si en realidad estoy digiriendo eso, porque es muy fácil leer un libro, escuchar clases, escuchar incluso un curso de formación y si todo lo procesas solo en recibir la información y aunque a ti te haga clic en tu cabeza, siento que no es hasta que te retas a ponerlo por escrito que
te obliga, creo yo, a realmente encarnar y procesar eso, y sobre todo te ayuda, a mí me ayuda mucho, a encontrar un lenguaje y una forma de cómo enseñar, de cómo transmitir. Entonces, escribir para mí ha sido clave, ¿no? Y también escribir mis libros, pues ha sido un... O sea, me ha dado muchísimas herramientas para poder enseñar, porque lo que me toma escribir el libro, investigar, encontrar las palabras adecuadas, eventualmente a mí me ayuda a cuando yo me paro a dar una clase, me vienen las palabras un poquito más solas, ¿no? Más naturales, pero pues no es así, sino que no es que vengan de la nada, vienen de un proceso de antes haber trabajado a través de la escritura, ¿no? Número 3, empecé guiando a mis amigos desde el entusiasmo por compartir. Yo cuando empecé a guiar sesiones de mindfulness, la verdad es que yo todavía no me formaba como instructor, apenas empezaba a formarme como instructor en mi primer diplomado en el 2018. Pero yo lo que sentía era como ganas de decir, hey, esto está increíble, quiero que mis amigos puedan sentarse y meditar y darse cuenta de cómo la mente está súper loca, pero cómo al mismo tiempo podemos no hacerle caso a esos pensamientos. Y para mí era un descubrimiento muy loco saber que mi mente está generando pensamientos, pero hay una parte de mí que puede simplemente prestar atención y ser consciente del momento presente sin enredarse con nada, sin reaccionar. Para mí eso fue, o sea, yo siento que hay un antes y un después en mi vida de haber descubierto esa capacidad de prestar atención a mi mente sin involucrarme con ella. Entonces yo quería como decirle a todo el mundo, por favor, prueben esto. Entonces yo invitaba a mis amigos a la casa y les decía, ay, el domingo, ¿quién quiere venir? Les quiero enseñar a meditar. Y así empecé a decirle a mis amigos, pues mira, siéntate y vas a hacer esto. Y mira, cuando surja un pensamiento vas a darte cuenta que tú puedes nada más darte cuenta que surge y regresas a tu respiración. Vamos a intentarlo y me cuentas cómo te fue. Y así empecé. O sea, empecé realmente con mucho entusiasmo y con personas de confianza, con mis amigos, ¿no? Después, bueno, y a la par me estaba formando y me sigo formando profesionalmente, ¿no? Pues creo que si uno quiere hacer algo de manera pues profesional, hacerlo bien, hacerlo con las herramientas, no cometer errores que puedan ser pues perjudiciales, por ejemplo, en el tema de la salud mental y todo lo que es mindfulness, meditación, pues te metes con la psique de las personas, te metes con las emociones de las personas y creo que no es algo que puedas hacer nomás jugando, ¿no? O sea, sí tienes que saber qué estás haciendo y cómo lo vas a hacer para que no lastime a nadie y para que funcione. Entonces, tomé mi primera formación y sigo formándome y fíjense que la formación que estoy tomando ahora me está encantando. Me había resistido a tomarla porque era una... Yo tenía la idea de que, ay, pues ya tengo varias formaciones de instructor de mindfulness, ¿por qué tomar otra? Y esta es la mejor que he tomado, me está enriqueciendo muchísimo. Si alguien quiere saber y le interesa formarse, se la recomiendo más que cualquier otra. Es con mi profe Kavindu en Yoga Espacio. Quienes viven en Ciudad de México tal vez conocen Yoga Espacio, pero lo pueden tomar en línea. Sin embargo, es una formación, pues es 1 año y medio, son todos los sábados. Y para poderte inscribir, sí tienes que tener ciertos requisitos previos. O sea, sí tienes que tener cierta experiencia y una práctica personal de años, porque ya eso lo voy a comentar al final. Pero bueno, enseñar mindfulness no, es imposible si tú no tienes una práctica personal constante y de suficiente tiempo. Entonces, luego me escriben. Si alguien por aquí está escuchando esto y me dice, hey Pedro, me interesó eso de la formación con Kavindu, me mandan un mensajito y les cuento más. Pero yo me iría por ahí, la verdad. Entonces, sigo aprendiendo y claro, no solamente con formaciones con maestros, sino también pues leyendo, instruyéndome, ¿no? Es súper importante, es básico, pero a veces creo que nos podemos saltar ese paso. A veces el entusiasmo o las ganas de compartir nos pueden hacer sentir que podemos hacerlo así nada más y creo que sí ayuda muchísimo pues una guía profesional. Número 5, sí, 5. Siempre he dado pasos que se sienten naturales y honestos. Esto para mí es clave, la verdad. O sea, yo todo lo que he hecho pues en este camino de enseñar ha sido como, a ver, me siento listo para esto y me siento con entusiasmo de hacerlo, lo voy a hacer. Y abro el tallercito, ¿no? Y invito a gente al taller y lo doy. Y siempre soy súper honesto y esto para mí es clave. Y lo voy a tocar más adelante, Maribel, que comparta como mis consejos contigo, o no sé si son consejos, pero mis reflexiones. Siempre ser honesto y decir, pues esto es lo que sé, esto
es lo que mis capacidades me dan, esto es en lo que sí te puedo ayudar, esto es en lo que no te puedo ayudar. Y para mí esa honestidad es clave, súper, súper clave. Y a mí me hace sentir muy tranquilo. O sea, si yo soy muy claro con las personas y les digo con honestidad, esto sé, esto no sé, esto puedes lograr, tal vez, esto definitivamente no se puede lograr con esta técnica, o esto es más complejo que solamente aprender a meditar, pues a mí me da mucha tranquilidad y yo intuyo que a las personas que están del otro lado también les ayuda mucho esa honestidad. Entonces, pasos naturales, honestos, sin tratar de pretender nada, ¿no? Nada que no soy. Y finalmente, nunca he dejado de practicar yo mismo, y esto pues les decía anteriormente, ¿no? Para mí esa es la clave. O sea, si yo no me siento a meditar todos los días, si no sigo practicando, si no sigo leyendo, si no sigo, desde luego, aplicando todo lo aprendido en mi vida cotidiana, en mis relaciones, en mi día a día, cuando lavo los platos, cuando paseo a Lupo, cuando voy con mi familia, si yo no estoy practicando, si yo no estoy llevando a cabo lo que tiene que ver con estar presente, con entender tus emociones, si no lo vivo en mi propia vida, pues siento que no tendría ningún sentido que lo esté enseñando. Mi práctica formal de meditación sigue presente. 10 años de estar meditando pues diario o casi a diario, pues para mí es lo más importante. Ese es mi sustento realmente para poder enseñar. Decir, pues tengo algunos añitos ya sentándome a meditar, a estar con mi cabeza, me ha ayudado muchísimo, ¿no? Y también para generar mi contenido y escribir mis libros, mi propia práctica ha sido clave. Ya llevamos bastante tiempo de podcast. Si alguien sigue aquí, pues muchas gracias por seguirme escuchando. Espero que no se hayan aburrido. Ya casi acabamos. Ahora siguen los consejos para Maribel, ¿no? Cómo guiar a alguien más si yo misma a veces ando perdida, ¿no? Y por eso le puse al episodio el tema del síndrome del impostor, porque uno puede decir, pues, ¿cómo yo voy a guiar? ¿Quién soy yo para guiar o para enseñar o para compartir o para acompañar a personas en un proceso, por ejemplo, de psicoterapia, ¿no? Como el caso de Maribel, que es psicóloga, que yo sé que hay muchas formas de acompañar, no solamente desde la psicoterapia privada, sino de distintos ámbitos, pero bueno, cualquiera que sea el caso, acá tengo, a ver, vamos a leer el índice de los puntos. Número 1, no tienes que ser perfecta, tienes que ser honesta. Número 2, dar primeros pasos siempre ayuda, de todo se aprende algo. Número 3, muchas personas lo que necesitan es sentirse comprendidas. Y número 4, si tienes un método, confía en él. Entonces, veamos cada uno de estos puntos. El primero me parece el más importante. No tienes que ser perfecta, tienes que ser honesta. Todos somos seres humanos imperfectos, todos tenemos heridas, errores, todos tenemos algo psicológicamente que estamos trabajando. Es posible que tengamos por ahí temas que llevamos años tratando de resolverlos y sigan apareciendo en la familia, en las relaciones. Está bien, no creo que tengamos que ser personas perfectas para poder transmitir algo o acompañar a alguien o escuchar a alguien o facilitar cualquier herramienta, ¿no? Claro, necesitamos ser honestos con nosotros mismos, ser también honestos con nuestra práctica, es decir, realmente tener un interés en un autoconocimiento y en el método que sea que estemos aplicando para enseñar o acompañar a otros. Pero también creo que hay que ser muy honestos, como les decía anteriormente, en lo que se puede y no se puede, ¿no? Y ser honesta no significa que le tengas que contar a tus pacientes tus errores o tus traumas o lo que tú estás trabajando. Simplemente ser humana. O sea, eso sería en resumen. No tienes que ser perfecta, tienes que ser humana. Y creo que las personas conectamos con personas que son humanas, que son honestas, que son vulnerables. Y creo que no necesitamos que una persona impecable venga a ayudarnos. Lo que necesitamos es que otro ser humano nos escuche, nos acompañe y nos dé una luz cuando estamos en la oscuridad. Y esa luz la puede dar alguien con un corazón que también está herido, pero que es honesto y está presente y está ahí y tiene un trabajo amoroso consigo mismo y con los demás. Creo que es eso. ¿Para qué ahondo más en el tema? Creo que está muy buena la frase. No tienes que ser perfecta, tienes que ser honesta, tienes que ser humana. Número 2, dar primeros pasos siempre ayuda. Algo se aprende de todo.
pues es como les decía con mi proceso con Espacio Corazón, ¿no? Pues siempre de los errores se va aprendiendo y si tú tienes ganas de empezar a acompañar a las personas, pues dar los primeros pasos, ir probando y si tú siempre pones la honestidad por delante, pues creo que, claro, va a haber errores o cosas que a lo mejor no van a salir bien desde el principio, pero es así como vas aprendiendo. Entonces, empezar a moverte, empezar a dar los primeros pasos, creo que siempre es súper clave. Número 3, muchas personas lo que más necesitan es sentirse comprendidas y bueno, eres psicóloga y seguramente has reflexionado sobre esto, ¿no? Que a veces, o sea, yo a veces doy sesiones 1 a 1, desde luego no pretendiendo que soy psicoterapeuta, sino solamente para escuchar, para platicar, para tocar algunos temas. Y yo me doy cuenta de que lo que la gente a veces necesita es que alguien le escuche y le comprenda y le mire a los ojos y le diga, ajá, sí, sí te entiendo, ¿no? Y eso puede ser muy transformador. Entonces, confiar también en el otro, ¿no? En que el otro ser humano también tiene sus procesos y también tiene sus herramientas. Y, o sea, no tenemos que hacernos cargo, pues, de resolverle la vida a la gente. Somos solamente un acompañante y a veces escuchar y comprender puede ser la mitad del trabajo. No lo sé. Quien sea psicóloga o psicólogo con experiencia, tal vez tenga una opinión más completa de esto. Me encantaría si me pueden decir lo que piensan, pero por ahora esto es lo que yo tengo para compartir. Y el último punto me parece muy importante. Si tienes un método, confía en él. Esto es algo que aprendí y comprendí gracias a una psicoanalista con la que fui un tiempo. Y es que sí es importante tener muy claro cuál es tu método, saber cuáles son las bases de ese método y si confías en él, pues seguir ese método. Yo personalmente no soy partidario de mezclar cosas. O sea, yo enseño mindfulness y es mindfulness y eso estudio y eso practico y eso transmito y a eso me apego. Claro, no quiere decir que no me interesen otras formas de terapia o de autoconocimiento, pero pues es lo que yo sé y eso enseño y mindfulness y en eso me enfoco. Y a mí me funciona así y yo me siento más seguro. Y creo que en la psicoterapia es igual, ¿no? O sea, vas escogiendo una corriente. Claro, hay varias que son compatibles, supongo, y que las puedes medio integrar, pero creo que si hay un método y hay una historia detrás y experiencia de muchísimas personas de muchísimos años, hay investigaciones, hay académicos que están sustentando esa metodología. No sé si estoy usando los términos adecuados, pero vaya, si hay algo ya trazado y que funciona, pues hay que aplicarlo y confiar en eso. Se vale, supongo, de pronto cambiar, integrar otras cosas, moldearlo a lo que para ti tiene sentido, ¿no? Claro, porque mindfulness hay muchas formas de enseñarlo, hay muchas formas de transmitirlo. Seguramente hay cosas de mindfulness que yo medio dejo de lado y otras a las que les doy más énfasis, porque claro, uno se pone ahí y también lo personal impacta, pero esto ya me dirán también qué piensan. Si alguien por aquí tiene alguna opinión sobre este tema me puede decir, pero yo personalmente sí considero que no es muy sano mezclar mucho y en la espiritualidad de pronto yo no estoy muy de acuerdo en que se integren ahí distintas metodologías y sea un revoltijo de cosas. Yo prefiero tener muy claro qué es lo que uno enseña, lo que uno transmite y tener las bases de investigación que funcionen y que sustenten el método y ya está. Y bueno, eso es lo que quería decir hoy. Gracias, Maribel, por tu pregunta. Espero que te haya servido lo que compartí. Puedes ignorar completamente lo que dije si no tiene sentido y lo que sí, tomarlo. Y hasta aquí llegamos. Gracias por escucharme tanto tiempo. Ojalá se animen a sumarse al curso para conocernos y vernos por allá. Me pueden hacer preguntas en el curso y compartir con la comunidad. Y también, si no se han suscrito a los correos bonitos, por allá los invito a que se metan y van a ver que el primer correo que les va a llegar es muy bonito. Gracias por escucharme y hasta la próxima. Bye.